gusto saludar a todos ustedes nuevamente, amables hermanos y hermanas que miran la televisión y escuchan la radio y nos ven por el internet. Sean bienvenidos una vez más a este estudio de la lección de la escuela sabática, que a manera de resumen, hoy venimos prácticamente a concluir lo que ha sido la semana. No sin antes hacerles la invitación para que mañana sábado visiten nuestros templos, donde nos congregamos en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, en Houston, en San Antonio, en Austin, Texas, en Fairfield, en Corsicana, en Dallas, aquí cerquita de Dallas, pues en Irving prácticamente, es en Irving, pero decimos Dallas porque estamos pegaditos aquí con Dallas, en Fort Worth, Texas, y allá también en Denison, en el lado norte, aquí por Sherman. En todas estas congregaciones, mañana los esperamos, las puertas estarán abiertas para ustedes. Allí en la televisión, en la pantalla, están las direcciones de todas las iglesias para que ustedes las agarren allí y nos visiten. O si quieren que se las mandemos por un mensaje de texto, llámenos. Puede llamar al teléfono de este servidor, al 214-881-4029, yo con gusto le mando la dirección, o al que está ahí en la pantalla, el 214-307-5344, o el 713-412-4677. Será un gusto para nosotros compartir por un texto esa dirección de cualquiera de los templos que mencioné para que nos visite. Su servidor estará predicando mañana, como lo he venido diciendo, en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de la ciudad de Houston, Texas. En el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020, en el Templo Pentecostés Los Lirios. Allí rentamos y allí la Iglesia Advenimiento le espera. A todos aquellos que mirando nuestro canal de televisión, el 51.2, están escuchando esta invitación. Vengan, hermanos, adoremos al Señor juntos. Dios así lo demanda en sus santos mandamientos. Adorémoslo como Él se merece, en espíritu y en verdad. Desde las 9 de la mañana en adelante, les estaremos esperando. Su servidor estará predicando como a eso de las 11 de la mañana, un mensaje de verdad presente. Y bueno, por la tarde, como lo he dicho también, la librería de los Tres Ángeles, que es nuestra pequeña librería móvil que anda con nosotros, estará en el comedor de la iglesia con los libros del Espíritu de Profecía, con los libros de salud, con material de obra misionera, también Biblias que tienen el Espíritu de Profecía y el Lignario Antiguo incorporado. Todo eso estará allí a la venta para que ustedes puedan comprarlos y de esa manera tener alimento, hermanos, sólido e inspirado por Dios. Así, de esta manera estamos invitándoles a todos para este sábado. Hoy a la puesta del sol, aquí por estos canales de televisión y plataformas, no se pierde el programa Recibiendo el Sábado. Será un gusto también para nosotros saludarle a través de los hermanos que van a tener el programa y que también usted se comience a experimentar a la bendición de Dios en su vida. Bueno, así, de esta manera, voy a proceder ahora una vez más a saludar a mis hermanos que están conmigo otra vez para hacer este resumen, como son Tony García, Carmelo Ramírez. Hermano, bienvenido. Gracias, pastor. Y día de preparación, prepararnos para no recibir al Señor, porque el Señor siempre debemos de tenerlo en nuestro corazón, amén, sino para estar ahí todos unidos, dándole gloria y honra como Él se merece. Es un gozo para mí estar delante de ustedes, compartir esta palabra. Que el Señor los bendiga. Hermano Carmelo, bienvenido. Yo también agradezco esta invitación y le agradezco al Señor por permitirnos estar aquí en este día de preparación, que ya casi por recibir el sábado, hermanos. Es una delicia, como dice Isaías, ¿verdad?, que debiera de ser. Y para mí lo es, porque realmente, ¿verdad?, el sábado es un día en el que he sentido más la presencia del Señor, porque estoy, como quien dice, más del tiempo en una comunicación con mis hermanos, tanto en la iglesia, ¿verdad? Porque como lo dice Salmo 127, qué bonito es estar los hermanos en armonía, ¿verdad? Y más cuando estamos en el templo. Así es que el Señor nos bendiga y podamos estar el día de mañana en su casa de oración con el corazón puesto para recibir de ese maná espiritual que el Señor nos va a dar, y que sea de bendición, no solamente para mí, sino para los que nos escuchan, para los que nos ven a través de la televisión, y para todos aquellos, ¿verdad?, que desean que el sábado ya esté aquí. Vamos a pedir la bendición de Dios, así que hermano Carmelo, por favor, hágala usted la oración.
Bendito Señor y Padre, alabado y glorificado sea su nombre. Amén. Aquí estamos dándole las gracias, Padre bendito, por su amor, por sus cuidados, por tanta misericordia y porque a través de todos estos días hemos podido ver su bendición y sus cuidados. Gracias, Padre, porque en esta mañana usted nos acompañó, nos cuidó por medio de sus santos ángeles y porque aquí estamos, Señor, para tener este estudio de su palabra, pidiendo que el director sea su Santo Espíritu, que Él esté aquí con nosotros y nos ayude, Señor, a que todos podamos salir bendecidos. Amén. Escóndanos en el hueco de su mano y que esta oración, Señor, pueda llegar hasta el trono de su gracia, vestida con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, amén, por medio del cual le pedimos y agradecemos todo. Amén. 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 Pues bien, tuvimos una lección sobre lo que es el reino de Cristo, lo que Él habló acerca de su reino, y a manera de resumen, como dije, vamos a destacar aquí 5 puntos que consideramos son los que más impresionan de esta lección. Vamos a comenzar con nuestro hermano Tony, que nos diga qué es lo que más le impactó en su vida de esta lección. Sí, en lo del domingo, luego que menciona, dice, ¿dónde comienza el reino de Dios? ¿Y por qué muchos buscan un reino temporal? ¿Verdad? Vamos a leer Lucas 17, 20 y 21. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. El reino de Dios está entre vosotros. Cristo Jesús estaba hablando. Él vino a manifestar ese reino de Dios que está basado en el amor, ¿verdad? Y comienza en el corazón, y así lo dice el deseado de todas las gentes. La página 467 dice, el reino de Dios principia en el corazón. No busquéis aquí o allí manifestaciones del poder terrenal que señalen su comienzo. Muchos buscaban y hoy en día todavía buscan unirse a un grupo, a un cuerpo, a una iglesia, una organización religiosa, pero muchas de las veces sus metas son el dinero, el tomar una posesión, un cargo, y más que nada, pues obtener provecho de ello. Y esto era lo que esperaban en aquel entonces. Esperaban que en el reino fuera establecido aquí en la tierra y tener un cargo en el reino y ser alguien grande. Pero el reino del Señor no se basaba en los reinos, cómo están establecidos los reinos aquí, cómo se establecen, sino que era un reino espiritual y comienza, como ya lo leímos, en el corazón. Hermano Carmelo, ¿qué encontró usted hermoso aquí en esta lección? Bueno, aquí que podemos ver, ¿verdad? Que a través de toda la lección pudimos estar viendo la clase de reino que el Señor quiere establecer, ¿verdad? Aquí en la tierra. No como los discípulos pensaban, no como los fariseos, los saduceos, los escribas, todos ellos pensaban qué clase de reino. Aún el mismo demonio en el desierto de la tentación, ¿verdad? En una de sus contestaciones le dijo a Jesús, mira, todos estos reinos te voy a dar si postrado me adoras, ¿verdad? Esa clase de reinos terrenales lo hemos podido ver a través de la historia. Esos reinos son a través de la violencia, del poder, pero el reino de Cristo que quería establecer, como es el reino de la gracia, se basa en el amor, hermanos. El reino de la gracia empezó después de la caída del hombre, podemos estarlo viendo, pero también, ¿verdad? Nosotros decidimos hoy en día en qué clase de reino queremos estar. Así es que aquí lo podemos ver, ¿verdad? Como dice en la parte de lunes, dice que el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. ¿A quién le dijo? Se lo dijo a Pilato, ¿verdad? Porque Pilato era uno de los, ¿verdad? Era uno de los grandes de Roma, ¿verdad? Ante él era como un gobernador romano ante el cual le llevaron a Jesús.
Entonces ni Pilato entendía, porque cuando le dijo, así es que eres tú rey de los judíos, ¿verdad? En otras palabras, que tenía un reino Jesús, por eso Jesús le contestó, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Así es que nosotros también podemos ver, hermanos, que el enemigo nos ofrece muchas cosas fáciles, muchas cosas tentadoras, aparte de eso, cosas que realmente las hemos practicado nosotros y que nos parecen fascinantes, que nos parecen muy buenas, ¿verdad? Pero ya conociendo al Señor Jesús y estando en una comunión con Él, podemos vernos que este reino es temporal, este reino terrenal va a llegar a su fin, pero podemos ver que el reino de la gracia, ¿verdad?, va a llegar a un punto en el cual la continuación de ese reino de la gracia va a ser el reino de la gloria. Y esperemos nosotros, hermanos, que así lo hagamos para ese entonces, que podamos seguir pues poniéndonos en las manos del Señor y recibiendo ese reino de gracia. Sí, así, hermanos, cada uno de mis hermanos ha encontrado eso que ellos ven como importante a destacar. Pero a mí no deja de conmoverme ese momento glorioso cuando Cristo se transfiguró allá en aquel monte, que Pedro después lo llama el Monte Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque allí estaban Moisés y Elías con Jesús. Pedro los miró. Yo no vengo, dijo Pedro, a decirles lo que he oído, yo mismo lo he visto, dijo. Y me llama la atención, hermanos, cuando en ese monte pues aparecen Moisés y Elías ahí. ¿Para qué? ¿Para qué aparecen? Miren, dice Marcos 9, versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Que hablaban con Jesús. ¿Qué hablaban con Jesús? Bueno, Lucas 9:31 nos va a decir. Dice Lucas 9:31 lo siguiente. Voy a leer desde el 30. Y he aquí que dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Hermanos, era una gloria total ahí. Jesús estaba glorificado y Moisés y Elías glorificados también. Y dice, eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Y ahora dice Lucas, ¿de qué es lo que hablaban? Que Marcos no nos dice. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. En otras palabras, hablaron de la muerte que el Señor iba a tener en unos pocos días. Hermanos, ¿qué podrían haberle dicho a Jesús, Moisés y Elías, en esa conversación con lo que venía para Cristo en cuanto a la muerte? ¿Qué podrían haberle dicho a Jesús, Moisés y Elías? Sin duda, hermanos, que fuera hasta el final, que concretara el establecimiento del reino de la gracia en este mundo, que lograra conquistar con ese sacrificio a las almas que estaban prácticamente en las garras de Satanás, que las tenía esclavizadas, que lograra la liberación de ellas. Sin duda, hermanos, en esa conversación Moisés y Elías animaron a Cristo a que siguiera adelante con esta grande obra que él había venido a hacer, como era la de reconciliar a los hombres con Dios. Oh, hermanos, no deja esto de impactarme, porque Pedro, Santiago y Juan, pues hombres que tenían sus defectos de carácter, que tenían, hermanos, sus debilidades, fueron testigos de aquello. Sin duda, como dice aquí la sierva del Señor, para prepararlos para lo que venía. Pero cómo estos hombres, hermanos, después ya investidos del poder del Espíritu Santo, ahora nos hablan en las Escrituras, nos afirman en la fe, nos animan a que perseveremos, a que, hermanos, nos mantengamos conectados en la vida, que en esta gracia nosotros nos mantengamos. El don profético me gustó mucho, como dice aquí, que se dio esto. Dice, solo, dice, los tres que han de presenciar su angustia en Getsemaní han sido elegidos para estar con él en el monte. Pero me gusta lo que viene a continuación.
ahora dice su principal petición, o sea, hermanos, la transfiguración, la manifestación de la gloria allí, fue porque Jesús pidió al Padre que eso se diera para fortalecer la fe de esos discípulos. Pues dice, ahora su principal petición es que les sea dada una manifestación de la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, antes que su reino sea revelado a los ojos humanos y que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlo. Hermanos, dice, ruega que ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad, que los consuele en la hora de agonía suprema, con el conocimiento de que Él es seguramente el Hijo de Dios y que su muerte ignominiosa es parte del plan de la redención. Jesús oró para que eso ocurriera, y como respuesta a su oración, Pedro, Santiago y Juan miraron eso, para fortalecerlos en su fe, para animarlos y que miraran de que Jesús realmente era el Hijo de Dios y que su muerte tenía que darse para que nosotros seamos salvos. Amén. Hermoso ese punto, y eso es lo que considero que pues debo destacar en este momento. Pero hay algo más, hermano Tony, ¿no es cierto? Sí, también cuando habla de la gracia, cómo se desarrolla y cómo le pone la parábola el ejemplo del grano de mostaza, como la semilla, o sea, ejemplos que la gente podía entender. Y miren, como ya lo leímos antes, pero lo vamos a leer en Marcos 4 del 26 al 29. Dice Marcos 4 del 26 al 29, dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. O sea, así como el grano de mostaza, la semilla se siembra en la tierra, y como dice aquí, la persona se duerme, se levanta, se duerme y se levanta, y no se mira nada en la tierra hasta que de pronto empieza a brotar aquella plantita. Así también es la gracia, llega en el corazón y va creciendo sin que uno se dé cuenta, y lo ilustra en el libro La Educación, la página 105 y 106. Dice así la página 105 y 106. La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual, y el desarrollo de la planta es una figura del desarrollo del carácter. O sea, tu carácter, mi carácter, conforme vamos recibiendo a Cristo en nuestro corazón, va cambiando ese carácter. Va cambiando ese carácter áspero, corajudo, envidioso, en fin, celoso. ¿Cuántos maridos y cuántas esposas son celosos, que hacen una vida miserable a su cónyuge? Pues todo eso va a ir cambiando, porque esa semilla de la gracia y amor en el corazón van transformando. Y luego sigue diciendo, así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, nosotros debemos recibir el Espíritu Santo. No se puede hacer nada sin el Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que recibir la semilla, la palabra del Señor, pero pedir que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe para poderlo entender y poder ponerla por obra. Amén. Ya para finalizar, un último punto, hermano Carmelo, que usted quiera comentar. Sí, bueno, aquí como estuvimos leyendo, como dije antes, ¿verdad?, a través de la lección, la parte del jueves, ¿cuándo fue establecido el reino de la gracia? ¿Y dónde se instituyó el reino de la gracia? En otras palabras, ¿dónde comenzó? El reino de la gracia, hermanos, empezó después de la caída del hombre. Ahí, ¿verdad?, empezó con la desobediencia de Adán y Eva. Ahí empezó, ¿verdad?, porque pudimos ver que se tuvo que matar un cordero para poder remediar esa situación de ellos. Porque como nosotros sabemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, entonces tuvo que morir un cordero. Y ahí empezó el reino de la gracia. Y terminó o se estableció más con la muerte de Jesús también, que tuvo que el cordero pascual, ¿verdad?, ser sacrificado.
Pero vemos aquí, hermanos, que estamos hablando del reino de la gracia, y como nosotros también sabemos, reinos también terrenales, pues ha habido muchos, ¿verdad? Pero Apocalipsis 13 habla de dos bestias, y bestia en profecía también son reinos, es un reino. Así es que ahí podemos ver que una bestia le da poder a la otra bestia. Y fíjense lo que dice el versículo 13, y ejerce todo el poder de la primera bestia, o sea, esta segunda bestia, en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia. Ahí podemos ver, hermanos, realmente que estamos nosotros muy pronto porque se establezca que esta segunda bestia, ¿verdad?, va a usar el poder precisamente como estábamos hablando acerca de que dice Daniel 7:25, que la primera bestia el cuerno ese pequeño haría, ¿verdad?, se trataría de cambiar los tiempos y la ley. Podemos estar viendo, hermanos, que hoy en día, si ustedes se dan cuenta, en algunos almanaques, ya el sábado ya empieza, ¿verdad?, no como séptimo día, sino como el sexto día. Ya el domingo lo ponen como el séptimo día, ¿verdad? Y entonces, hermanos, nosotros sabemos por la palabra de Dios que el domingo es el primer día de la semana, porque en el primer día de la semana, y muchos me darán la razón, la resurrección de Jesús. Por eso muchos celebran la resurrección de Jesús. Ahí podemos ver que en estos últimos días también, ¿verdad?, las autoridades eclesiásticas, ¿verdad?, van a tratar, junto con el gobierno, con los políticos, como estaba diciendo aquí el siervo, el pastor, ¿verdad?, de que la mayor parte de los que están en el gabinete son católicos. Y que también nosotros sabemos, ¿verdad?, que los 10 mandamientos que estaban en la corte fueron quitados. ¿Por qué? Porque todo va con un propósito, precisamente de cambiar ese día santo por un día espurio, un día que no tiene que ver nada con la santificación, no tiene que ver nada con el mandamiento que el Señor Jesús le dio, que fue de reposo, de santificación y de bendición. Así es que estos evangélicos que están muchos de ellos aconsejando, ¿verdad?, al presidente para que se reelija, ¿verdad?, no es otra cosa que ellos tratan de llevar a cabo sus planes, precisamente de cambiar, ¿verdad?, y como nosotros le llamamos leyes dominicales, y que muy pronto vienen, hermano. Así es que estemos apercibidos y que nosotros nos mantengamos fieles, ¿verdad?, a la verdad, aunque se desplomen los cielos. Así es. Bueno, eso que ha dicho el hermano Carmelo, pues es la falsa interpretación del reino de Cristo que hacen muchos religiosos y que harán todas esas cosas que mi hermano ha dicho. Y que, pues, como él ha mencionado, el Apocalipsis lo dice anticipadamente. Pero mientras, hermanos, eso hacen los religiosos o andan queriendo hacer, nosotros, hermanos, mantengámonos en el reino del Señor inconmovibles. No nos movamos, hermanos, de este reino. Mantengámonos fieles, seamos dignos representantes de su reino acá. Sigamos haciendo la obra de que otros formen parte de su reino. Este reino basado en la gracia que es en Cristo. Y crezcamos en este reino. Mantengámonos, hermanos, en Él, perseverando siempre. Vamos a cerrar con una oración este resumen. Amén. Te damos gracias, Padre, porque al hablar del reino es un tema tan amplio que salen muchos subtemas de él. Pero nosotros pudimos en esta semana gozarnos de que la verdad este reino incomprendido al principio y todavía incomprendido por muchos hoy, pues es una bendición, la verdad, cuando se entiende de qué se trata, porque se empieza a disfrutar desde ahora mismo. Así, Señor, entonces te agradecemos, porque tú has pensado en nosotros al establecer este reino. Sí. Y te rogamos, por lo tanto, que en agradecimiento nos mantengamos, Señor, amándote como nuestro Rey. Nos mantengamos, Padre, en este reino, siendo fieles a ti. Y, Padre, que la ley de tu reino, tus santos mandamientos, nos deleitemos en obedecerlo solo por amor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude para que de este reino no nos salgamos, sí, y nos mantengamos en él. Y así, Padre, entremos a la otra etapa del reino, como es la de la gloria. Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.